En esta noche nos acompaña el doctor Christian Grison, quien radiólogo del staff, ¿no? De la clínica, y quien muy gentilmente ha aceptado la invitación, ¿no? De presentarnos algunos casitos y esperemos de que sea de toda complacencia de los presentes, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, doctor Christian, por favor, podría iniciar su presentación. Sí, sí, un momento voy a salir porque el Zoom no me deja compartir la pantalla. Un momento voy a Correcto, doctor. salir. Sí, sí, ya, a ver, ya me debe permitir ahora sí compartir. Yo creo que ya pueden ver mi pantalla. Ya, entonces, esto primero. Entiendo bueno, la mayoría son médicos internistas o clínicos. Creo que en radiólogos hay pocos. Entonces, lo primero para empezar, antes de exponerle casos, voy a empezar dándole las armas, algunas armas importantes para que me puedan interactuar con los casos y que sea de mayor comprensión de los casos más frecuentes que uno puede ver en la práctica clínica. Entonces, las secuencias que nosotros usamos en cerebro, básicamente el enfoque va a ser en cerebro. Creí importante hacerlo solamente en un segmento, porque si hago en varios segmentos y diferentes modalidades, de repente puedo no profundizar mucho en un tema, ¿no? Que la importancia es que todos aprendamos un poco hoy día. Entonces, hay diferentes secuencias, ¿no? La difusión, normalmente como lo pongo es la secuencia de mayor sensibilidad a la de mayor especificidad. Entonces, la mayor sensibilidad, lo que uno debería ver primero es la difusión. Difusión, la secuencia FLAIR, luego el T2, que puede ser en coronal o en axial, y la difusión tiene, en la máquina nos bota difusión y el mapa ADC. ¿Qué quiere decir? Que cuando la difusión se ve brillante, uno dice, restringe la difusión, y para que diga que hay una restricción verdadera, debería ser oscurito en el mapa ADC. ¿Ya? Luego vamos a ir con los casos, vamos a ir viendo eso, pero lo importante es que si uno quiere saber si una lesión verdaderamente está restringiendo, tiene que ver el mapa ADC. Luego tenemos la secuencia T1, T1 con contraste y la secuencia de susceptibilidad magnética. Entonces, esas son las secuencias base en cerebro. Nuevamente, el T1, T2 y FLAIR. ¿Ya? El T1 es básicamente la parte anatómica y el T2 también ayuda a la parte anatómica y miremos cómo se ve el líquido, ¿no? El líquido se ve de alta señal en T2, el líquido se ve de baja señal en T1. Y el FLAIR satura toda la señal de líquido, ¿no? O sea, se ve como un T2, pero un T2 con saturación de líquido. A ver. El otro punto importante es las secuencias puede ser en cualquier modalidad de resonancia magnética, sea abdomen, sea tórax, sea músculo esquelético. Siempre se va a cumplir la misma regla. Las lesiones que son de alta señal en T1 van a ser grasa, colesterol, melanina, por ejemplo, de un melanoma. Efecto de flujo, bueno, esto es un poquito ya más técnico, pero lo clásico es lesiones de alta cantidad de proteína, grasa, colesterol, la methemoglobina, de manera general, lo que vean sangre, ¿no? Sangre. Hay un estadio de la sangre, pero lo importante es que tengan la idea que sangre, contenido de alta proteína,
por ejemplo, tenemos una sinusitis, ¿no? Con alto contenido, una sinusitis crónica, una sinusitis fúngica alérgica, se va a ver de alta señal en T1. Entonces, el colesterol, la melanina, efectos de flujo y sustancias paramagnéticas, ¿no? Que ya son casos un poco, por ejemplo, en el cerebro un poco más complicados, por ejemplo, de deposición de cobre, manganeso, son casos más difíciles, ¿no? Pero de manera general vemos esto, ¿no? Por ejemplo, si veo en ganglios basales alta señal en T1, digo, este de repente es una encefalopatía hepática. ¿Por qué? Porque hay componentes paramagnéticos ahí. Entonces, son cosas que a veces nos orientan bastante a, a un determinado diagnóstico. De baja intensidad en T2, un poco que nos ayuda. Lo más importante, si es que quieren memorizar algo, serían las lesiones que se ven de alta señal en T1. En T2 como que es un poco más difícil. También, bueno, hipercelularidad. En cualquier cosa que es hipercelular, se va a ver de baja señal en T2. O también de contenido fibrótico. Por ejemplo, el linfoma, alta celularidad, meningioma a veces, no siempre. Linfoma, alta celularidad, también tuberculosis o procesos granulomatosos, ¿no? Por ejemplo, lesiones fúngicas en cerebro a veces eh, en pacientes con VIH, baja señal en T2. Nos ayuda bastante al diagnóstico. Calcificaciones, algún tipo de calcificaciones. Eh, También contenido proteináceo, depende del contenido de proteínas. La melanina también, y lesiones con artefactos de flujo. Entonces, por ejemplo, acá, veamos las secuencias de arriba. Este es un T1 con contraste, porque vemos acá una captación de la sustancia y contraste. Esta es una difusión y este es el mapa ADC. Entonces, yo en esta señal, habíamos dicho primero vemos la difusión. Entonces, la difusión vemos lo del medio. Harta restricción a la difusión. ¿Por qué? Porque es alta señal. Alta señal a diferencia del resto. Alta señal. O sea, se ve blanco. Acá de repente voy a usar términos a veces no técnicos, de repente para que si no están acostumbrados mucho al lenguaje, pero alta señal, en este caso, se ve blanco, ¿no? Alta señal. Harta restricción a la difusión. Y para yo saber si es cierto esta restricción a la difusión, ¿qué es lo que veo? El mapa ADC. Entonces, en el mapa ADC veo baja señal, oscurito, ¿no? Baja señal. Entonces, yo digo que esta señal es verdadera, esta restricción a la difusión es verdadera. Entonces, toda lesión que nosotros veamos, restricción a la difusión de tipo central y con una captación periférica de la sustancia y contraste, hasta no demostrar lo contrario, es un absceso. ¿Ya? Es un absceso. ¿Pueden haber tumores que presenten restricción a la difusión? Sí, cuando hay, pues, de repente, o sea, en algunos casos se puede ver, pero la mayoría de veces, casi el 90% de casos va a ser absceso. Hasta no descartar, hasta no buscar otra causa, siempre vamos a pensar en absceso. Y esto se cumple tanto en hígado, que es lo más frecuente de lesiones de absceso, de repente en vaso, ¿no? Entonces, eso como primera cosa. Ustedes que vean restricción a la difusión verdadera siempre, con captación periférica de la sustancia y contraste, descarten absceso hasta no demostrar lo contrario. En este caso, en la fila de abajo, igual, ¿no? Difusión, mapa de C, vemos como que hay algo brillante. Miren, acá sustancia blanca, comparemos esta sustancia blanca de acá con el lado contralateral, se ve brillante, ¿no? Se ve de alta señal en la difusión. Entonces nosotros decimos, está restringiendo la difusión, entonces para eso vamos al mapa de C. En el mapa de C, esto brillante, acá ya no se ve brillante, se ve de alta señal, ¿no? Debería verse oscuro como este lado. Entonces acá que decimos que no es una verdadera restricción a la difusión. El borde de la lesión, de repente un poco puede haber cierta restricción, pero no está muy claro, ¿no? Tiene que verse oscuro, oscuro. Acá vemos, comparamos con el parénquima adyacente, como que no está muy claro ese asunto. Pero tiene cierta captación de la sustancia y contraste, ¿no? Entonces, de repente puede ser que esta ha sido un absceso evolutivo, o sea, porque podemos medir la evolución de los abscesos en cerebro, si el manejo va bien, entonces se puede medir la evolución. Entonces, si este es el mismo paciente, si fuera el mismo paciente, esto, digamos, lo tomamos después de una semana de tratamiento, quiere decir que ya no hay restricción a la difusión central, hay tenue restricción periférica, acá ya no es muy claro, y en la lesión ha disminuido de tamaño. Entonces, de esa manera uno puede decir, este paciente está yendo mejor con el absceso que tenía o no. ¿Sí? Entonces, como primer criterio, las lesiones en cerebro, los abscesos para el seguimiento, ¿puede servir la resonancia? Sí. La siguiente idea que quiero que se lleven nuevamente, abscesos en cualquier parte del cuerpo por resonancia magnética, lesión captadora de sustancia y contraste de manera periférica, pero con centro de alta señal en difusión. Las siguientes diferenciales es para lesiones de sustancia blanca, ¿no? La clásica, que es esclerosis múltiple, siempre, bueno, hay criterios para la esclerosis múltiple, pero normalmente los dedos de Dawson, que le llaman, que son lesiones de tipo medias anulares
siempre tocando la cortical de los ventrículos, ¿no? Otra que es de tipo tumefactivo, que es captación en anillo incompleto de la sustancia de contraste. Y en la restricción también se ve una restricción en anillo incompleto de la sustancia de contraste. Siempre nos ayuda a las lesiones tumefactivas. Las lesiones en encefalomelitis diseminada aguda, hay varios patrones. El más clásico que se da más que todo en niños es pues que toca los ganglios basales y también la lesión de corticales y subcorticales, la sustancia. Leucoencefalopatía multifocal progresiva, por ejemplo, pacientes con VIH, incluso a veces algunos pacientes con cáncer o tratamiento eh, de repente quimioterápico, pueden tener las lesiones de señal en sustancia blanca siempre de afuera hacia adentro. Siempre afuera. Si nosotros vemos una lesión que va de afuera y no toca la cortical o la región subcortical, entonces de repente es otra cosa. Y también comprometen en la línea media, en este caso, el istmo del cuerpo calloso. El pre son lesiones un poco ya más difíciles de ver, pero siempre usualmente es posterior y de tipo bilateral. Y la mielinolisis continua, que siempre hay que descartarla, se ve la lesión central a nivel de la protuberancia. A ver, veamos este caso, por ejemplo, este es un flare, ¿no? Habíamos dicho, miren, la señal cómo está, de baja señal a ver, antes de nada, sí entiendo que la mayoría son internistas. De manera práctica, para que lo valoren, este, bueno, si me escucha un radiólogo, de repente me va a decir que estoy hablando un poco de piedras, pero de manera práctica, siempre vemos, hagamos diferencia de colores. Por ejemplo, acá, negro, perdón, negro, blanco, negro, ¿sí? Negro, me refiero al líquido cefalorraquídeo, blanco, a la sustancia blanca, y acá más oscuro, ¿no? Lo voy a poner como negro. Negro, blanco, negro, en un T1, acá en un T2, el líquido brilla, blanco, negro, blanco, entonces estoy hablando de un T2, y en un flare, negro, negro, blanco, o sea, como que pierde la secuencia, ¿no? Entonces esto ya no es un T1, debe ser entonces un flare, porque ya es negro, negro, blanco. Entonces, así para que se orienten al inicio, si es que no tienen mucha experiencia, para que se orienten al inicio para saber cuál es un flare o un T1. Lo otro, pues, es que en la parte de abajo de las imágenes que ustedes vean, en este caso no le he puesto, pero normalmente dice, a veces dice la secuencia, ya, flare, en algunos, en los resonadores dice. Entonces, ahí también se pueden orientar. Pero si ustedes, para que se orienten cuál es T1, flare, cuando uno está empezando, entonces acá vemos sustancia blanca, líquido cefalorraquídeo, negro, blanco, negro, acá blanco, negro, blanco, y lo que no sigue ese patrón, negro, negro, blanco, entonces no, entonces este debe ser un flare. Ya así para que se orienten al inicio, cuando empiezan, ya con el tiempo, eso ya el cerebro lo va a sacar, ya ni siquiera van a tener que hacer eso. Pero al inicio, para que se orienten. Por ejemplo, ¿qué sería? Este es un T1, mira, negro, blanco, negro, entonces es un T1, ¿no? Porque la señal de líquidos está de baja señal. ¿Este qué sería? Negro, no, acá este es oscuro, ¿no? Entonces negro, negro, blanco, entonces debe ser un flare. Entonces este es un flare y este es un T1 y como capta acá contraste, entonces con captación de la sustancia de contraste. En este caso, lesiones ovaladas que contactan la cortical, es por una esclerosis múltiple. Acá, por ejemplo, lesiones tumefactivas, miren, aumento de la señal en la secuencia. De nuevo, la secuencia primero vamos a identificarlas. Difusión, la difusión no tiene que ser anatómica, incluso hasta se ve borrosa. Difusión, mapa ADC, ¿sí? Lo contrario a la difusión. Y acá vamos a ver, en negro, ¿cómo era? Negro, blanco, negro. Entonces, este es un T1 y acá tenemos captación de contraste y este debería ser un flare, vamos a ver. Negro, negro, blanco. Ah, sí, entonces este debe ser un flare, ¿no? Entonces, tenemos una difusión, una restricción a la difusión de manera periférica. ¿Es verdadera restricción a la difusión? Veamos en el mapa de ese, sí es verdadera restricción a la difusión porque se ve oscurito acá. Esta sustancia blanca no. Bueno, acá tampoco había, pero acá vamos a ver si hay restricción a la difusión verdadera. Acá sabemos que no, ¿no? Porque no está oscuro en la secuencia de, el mapa de ese. Entonces, en el flare vemos que hay aumento de la señal en la sustancia blanca, pero miremos, a pesar de haber tanto edema por así, no hay efecto en masa, la línea media está central. Y vemos captación periférica de la sustancia y contraste, lesiones en anillo, volvemos para atrás, que teníamos una lesión tumefactiva, anillo incompleto. Se cumple lo que le decía, anillo incompleto. Otra característica es que a pesar de ser una lesión extensa no genera efecto de masa y la otra característica es que la difusión nos puede ayudar. También tiene anillo incompleto. Veamos esto, por ejemplo, acá ya habíamos dicho que el absceso era, en la difusión siempre era restricción central en la difusión, ¿no? Y captación periférica de la sustancia y contraste. Acá es una mnemotecnia que usamos los radiólogos, Magic Doctor,
para las lesiones captadoras de la sustancia y contraste de tipo periférica, metástasis, absceso, glioblastoma, infarto en estadio subagudo, contusión, demilinización y radiación, o sea, necrosis por radiación. Entonces acá lo que quería mostrarles es básicamente que a pesar de que nosotros tengamos lesión con captación en anillo, tenemos varios diferenciales. A veces podemos diferenciarla por la forma, ¿sí? En este caso es un poco más sencillo. Por ejemplo, tenemos un absceso. La difusión era central, no lo estoy mostrando acá, pero era para ver básicamente cómo está la periferia. No, no está irregular, está bastante bonita, está bastante delgada, simétrica en todos lados. Perdón. En la metástasis, o por ejemplo, podría ser también un glioblastoma, que es un glioma de alto grado, la lesión también capta de manera periférica, pero es irregular. Entonces, el realce casi siempre irregular, ¿no? La mayoría de veces. Y en este caso, esta fue una metástasis y un glioblastoma también lo mismo, ¿no? Una lesión irregular, gruesa. Entonces, para que tengan en cuenta que no toda lesión que capta es una lesión, se caracteriza como benigna o maligna, ¿no? O sea, puede ser cualquiera de las dos, pero hay que ver más características. Acá están los tipos de captación. Este sería un caso normal. La captación acá sería lo blanco que pone. Este sería captación paquimeningia, ¿no? Captación paquimeningia. Eh, captación paquimeningia con componente leptomeningio acá también, porque esto se está metiendo por los espacios subaracnoideos. Acá es una captación paquimeningia con componente leptomeningio focal. Acá es una captación giriforme. Giriforme es clásico, por ejemplo, si nosotros tenemos pacientes de Brasil y con lesiones infecciosas, clásico procesos granulomatosos. También infartos pueden generar un tipo de captación, así que no es tan frecuente, pero se puede ver, ¿ya? Y acá una captación de tipo periventricular, ¿no? Que se puede ver en linfomas, por ejemplo, eh, como primera posibilidad siempre pensar en linfomas, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, lesiones, citomegalovirus a veces puede causar, pero lo más frecuente que pensamos en linfoma. La secuencia de susceptibilidad magnética nos sirve para ver si hay sangrado o no. Esto es un poco técnico, no importa mucho, pero las aplicaciones son microhemorragias, calcificaciones y vasos anormales. Entonces, en las secuencias que salen dos secuencias que nosotros tenemos que fijarnos, la magnitud y la fase. Y acá tenemos una tomografía para comparar. ¿Por qué? Porque yo puedo identificar si es microhemorragia o calcificación. Entonces, en este caso, por ejemplo, vemos la secuencia magnitud de baja señal. Entonces yo puedo saber solamente con esta secuencia si es sangre o microhemorragia, no. Tengo que fijarme en el fase. Entonces en el fase yo veo los vasos, en este caso, por ejemplo, acá estos vasos en esta zona hay vasos, son de baja señal de el seno sagital superior, si es de baja señal. Entonces todos los vasos están de baja señal en este resonador. Entonces lo que sea de alta señal, que es calcificación. Entonces para yo corroborarlo, por ejemplo, le tomaron la tomografía y era calcificación. Y ahora, ¿por qué les digo esto? Que se fijen siempre en los vasos primero, porque nosotros tenemos, por ejemplo, los dos vendedores que tenemos Siemens y Philips. En uno de ellos la calcificación se ve blanca y en el otro la calcificación se ve negra, o sea, de baja señal. Entonces, por eso siempre hay que fijarnos en los vasos primero cómo están. ¿Ya? Entonces, para saber si es calcificación o no. Acá, por ejemplo, es una secuencia de T12 gradiente. Estos en resonadores antiguos, en la clínica no tenemos esto. Tenemos la secuencia de susceptibilidad magnética que se ve mucho mejor, las microhemorragias, ¿no? Nuevamente, microhemorragias. Y acá, por ejemplo, una injuria axonal difusa en un paciente con una fractura. Acá es un poco difícil en el estadio hiperagudo en la tomografía, pero vemos acá que en la susceptibilidad magnética vemos baja señal. Entonces, acá yo puedo identificar si es sangre o calcio. No. Bueno, por el antecedente traumático, obviamente va a ser sangre, pero hay que caracterizarlo mejor en la secuencia en fase, ¿no? Entonces, acá vemos, miren, acá en esta zona deben haber vasitos, ¿no? Vasitos, vasitos. Acá también es alta señal en la secuencia en el seno sagital superior. Entonces, todo lo que es de alta señal son vasos. Y las microhemorragias, bueno, se generan de los vasos. Entonces, calcio no es, entonces es sangre, pues, es sangre. ¿Ya? Entonces es un sangrado. Nuevamente lo mismo, hemorragia subaracnoidea importante cuando nosotros tenemos alta señal en FLAIR. Miremos acá. En un contexto agudo es hemorragia subaracnoidea hasta no demostrar lo contrario. El diferencial, ustedes que son internistas, pacientes con linfoma, leucemia, siempre es un dolor de cabeza a veces, por eso hay que pedirle con contraste, porque un paciente con leucemia, por ejemplo, puede tener alta señal, entonces dice, bueno, hizo una hemorragia. No, 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 puede ser que sea una manifestación primaria de una metástasis, o sea, una diseminación leptomeningia. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado porque a veces por resonancia es difícil.
Si le piden con contraste, vemos si hay captación, vemos de repente si hay otras lesiones en el cerebro. Y en la hemorragia subaguda, en la hemorragia subaracnoidea, a veces en las fases muy, muy hiperagudas, puede no haber esta señal que significa hemorragia, ¿no? Entonces, en esos casos que tengan pacientes con leucemia, hay que tener mucho cuidado, pacientes con antecedente de cáncer, y para ver metástasis leptomeningias, hay que tener mucho cuidado cuando uno evalúa estas secuencias en FLAIR. El FLAIR nos ayuda bastante, pero siempre con cuidado, siempre con la sustancia de contraste hay que evaluar. Nuevamente, acá trombosis venosa. Acá vemos, mira, alta señal, estos vasos acá. Entonces, esta fue una trombosis venosa, o sea, no es calcio, es sangre. Acá, nuevamente, caracterización, eh, bueno, en este caso fue un tumor, ¿no? Una lesión tumoral, una microhemorragia en tumores, ¿no? Igual, nuevamente los vasos, por ejemplo, estos son vasos, ¿no? Acá vasos de alta señal, entonces esto de acá también debe ser microhemorragia, ¿por qué? Porque son microvasos ahí, ¿no? Microvasos. Esto también uno puede decir, es calcificación o microhemorragia igual, ¿no? Si tiene la misma señal de los vasos, entonces es hemorragia o microhemorragia en este caso. Igual, en este caso este es un meningioma clásico, entonces hay que ver acá. Por ejemplo, los vasos, ¿cómo se ven? De alta señal, ¿no? Alta señal, acá tenemos también vasitos, alta señal, entonces lo que sea de baja señal es calcio. Esto es baja señal, entonces debe ser calcio. Y acá, bueno, acá también debe ser, no, este es un vaso. Pero este de acá es un calcio, ¿no? Entonces, esta lesión en su interior tiene microcalcificaciones, acá también microcalcificaciones. ¿Por qué? Porque los vasos lo estamos viendo de alta señal, ¿sí? Entonces, la idea que quiero que se lleven es que podemos diferenciar calcificaciones de sangrado, sí, sí se puede. Ya, nuevamente otro ejemplo, también microhemorragias en schwannomas. Vemos cómo están los vasos, alta señal, veo zonas de alta señal, entonces es un schwannoma que normalmente sangra, ¿no? Porque el diferencial, ¿cuál sería? Sería meningioma, pero los meningiomas más calcifican, como el caso anterior, ¿sí? Entonces, ahí nosotros podemos hacer en lesiones de ángulo cerebeloso un diagnóstico diferencial. Bueno, también el schwannoma es el más frecuente, pero igual, para ser bien académico, si tiene microhemorragia, eso es un schwannoma. Lo otro es, por ejemplo, también para qué nos ayuda la secuencia de susceptibilidad magnética, para ver, por ejemplo, acá uno qué diría. Ya es una lesión, acá hay microhemorragias, no tengo la secuencia de susceptibilidad magnética para saber si es microhemorragia o calcificación, pero vemos la forma de captación de la sustancia y contraste, miren, acá es lineal, es bonita, y acá es todo heterogénea, gruesa por partes, por acá delgado, pero por acá más grueso. Entonces, en este caso, acá nos ayuda a diferenciar, ojo con los abscesos, pueden haber sí microhemorragias, focos de microhemorragia, y eso es por la descomposición histológica que, a nivel de los macrófagos y eso, las metaloproteinasas que pueden generar ahí, que pueden verse zonas de microhemorragia, ¿ya? Esto está muy grosero, pero generalmente es más agudo y se ve siempre un halo. Miren, de baja señal acá, zona de microhemorragia como en halo. Y el glioblastoma sí, pues hay microhemorragia porque hay microsangrados. Esa es la primera parte. Bueno, la otra parte era básicamente para ver la difusión. Siempre que vemos infartos isquémicos, miremos si es territorio o no. Por ejemplo, territorio de arteria cerebral media, todo lo que está en amarillo, territorio de arteria cerebral anterior, todo lo que está en rojo, territorio de arterias lenticulares, ¿no? O arterias coroidal anterior. Entonces, siempre veamos si el territorio es compatible o no con una hemorragia, con un infarto isquémico. Entonces, a ver, acá vamos a ver, por ejemplo, acá, esta zona de acá. Miren, si nosotros retrocedemos, vamos a nuestro mapita, compromete esta zona de acá, ¿no? Entonces, ¿podría ser un infarto isquémico? Vamos a ver, tiene restricción a la difusión y hay focos múltiples a nivel córtico subcortical, entonces lo más probable es que sí sea un infarto isquémico. Se vio una aterosclerosis intracraneal y acá hay una zona normal y acá hay una zona de obstrucción. Para los ateromos, entonces sí es un infarto isquémico. Cuadra. Nuevamente, acá, focos de restricción a la difusión verdadera. Yo no diría, pero esta zona cuadra o no cuadra porque está en sustancia blanca. Entonces vamos nuevamente a nuestro mapita y nosotros tenemos arteria cerebral anterior, lo rojo, arteria cerebral media, lo amarillo, y entre ellos es lo que se llama infartos limítrofes. Entonces, o sea, me refiero a la zona intermedia entre ellos, entre esa zona, ahí pueden haber infartos limítrofes. Entonces,
Acá sí, infartos corticales, pero acá esta zona puede ser la zona de acá, la zona de la arteria cerebral media, acá la zona cerebral anterior. Entonces son infartos en el límite, ¿no? También fue una arteriosclerosis extracraniana. Nuevamente, acá infartos también limítrofes, ¿sí? Región de la zona cerebral anterior y de la cara cerebral media, justo en el intermedio de ambas, vemos infarto. Entonces, y acá esta zona sí cuadra y aparte también son muy puntiformes y son en ambos lados, ¿no? El diferencial en este caso fue cardioembólico. El diferencial, ¿cuál puede ser? Que pues el paciente esté haciendo una metástasis, ¿no? Al inicial. Y que son menos casos, son más raros, pero puede pasar. Siempre hay que pensar en un paciente con cáncer que puede estar embolizando, pero émbolos posttumorales, ¿no? Acá pues una restricción a la difusión mínima. Y acá tenemos el arco aórtico, ¿no? Todo irregular y acá pues una placa blanda, inestable, más de 4 milímetros. Ya, entonces esa era la primera parte y ahora sí vamos a los casos. Ya le di las armas, vamos a los casos. Entonces empezamos con este caso, paciente de 39 años, paciente joven, ataxia aguda después de estornudar. Tenemos secuencia FLAIR y T2. Y vemos esta lesión del lado derecho, del hemisferio cerebeloso derecho. Entonces, a ver, pensamos qué podría ser. A ver, le pongo opciones. ¿Es infarto o no es infarto? No sé, creo que es hasta las 10. Tengo 12 casos. No sé si solamente los comento o alguien quiere comentar algo. A ver, ya, entonces los comento yo. Entonces, vemos una lesión de alta señal o sea, ataxia aguda después de estornudar. O sea, es algo agudo, pues, ¿no? Y vemos la forma entonces, vemos la forma está en cuña. Está en cuña, en el hemisferio cerebeloso derecho, pero esa forma de cuña es bien clásica. O sea, siempre que veamos una lesión en cuña, sea por ejemplo hígado también, ¿no? Lesiones en cuña, sea por ejemplo en riñón, lesiones en cuña, siempre hay que pensar en unos infartos. Siempre, siempre. Ahora, lo otro, cuadra con territorio vascular. A ver, volvemos a nuestro cuadrito. Siempre hay que checarlo. Sí, puede ser. Ahora, tenemos en cuenta, por ejemplo, acá es el territorio de la pica, sí, puede ser, y es en cuña, bueno, debe ser de una pequeña ramita de la pica o una microrama, sí, podría ser, podría ser. Entonces, vemos una lesión que puede ser un territorio vascular, correcto. Es una lesión en cuña, sí, me orienta bastante para infarto. Ahora, pero la causa es una lesión, una persona joven. Entonces, en este caso fue una disección de la pica. Acá no le muestro las imágenes del angio, pero es una disección de la pica por la localización. ¿Por qué? Porque es territorio de la pica, es circulación posterior. Si vemos la difusión, no le quería mostrar porque ya es un poco más sencillo ahí el diagnóstico, pero la difusión es bastante restricción a la difusión. Y en qué caso se puede ver disección espontánea de la arteria vertebral, sí. Puede ser pues a un cambio abrupto de la posición del cuello, ¿no? De repente ah, cuando uno estornuda pues repentinamente o a veces aguanta, por eso siempre se estornuda, no sé, uno no se deja aguantar el estornudo, o un cambio repentino de la posición, o una severa tos, o severo vómito, pero con una posición extremadamente abrupta, cambio del cuello, ¿no? Entonces puede generar una disección. A ver, siguiente caso. Paciente varón de 65 años a descartar infarto. No le puse acá la difusión para hacerlo un poquito más interesante, pero tenemos un flare y un T1 con contraste. Entonces, en el flare vemos una lesión de aumento de señal extenso, ¿no? Extenso aumento de la señal de sustancia blanca en todo el hemisferio cerebeloso derecho, que compromete pues incluso el brazo posterior de la cápsula interna, la cápsula externa, también la región peninsular. Acá también se ve como baja señal en T1, pero lo más importante acá es, miren, que a pesar de tener toda esta extensión de la lesión, la línea media está apenas que se mueve, ¿no? Acá, apenas si se ha movido, o sea, a pesar de toda la extensión, no se ha movido mucho. Acá le he puesto la DC, perdón si le puse ADC. Habíamos dicho que si la restricción es verdadera en la difusión, es alta señal y en el ADC tiene que ser baja señal. Miremos esta zona de acá. Baja señal, ¿no? No capta significante. Acá de repente uno podría decir que hay una cierta captación, pero está un poco difícil decirlo. Pero acá hay una restricción a la difusión, como que de anillo, podría ser, de anillo incompleto, ¿sí? Entonces es territorio de infarto. A ver, vamos a ver. Esta sería lesión
zona de la arteria cerebral anterior, bueno, está más cerebral media, pero como que se mete cerebral media anterior, entonces como que está un poco difícil para ser un territorio de infarto, ¿no? Y acá también vienen a las lenticulares, incluso parece que compromete el tálamo, que ya viene de la circulación posterior. Entonces, zona de infarto es dudoso, la verdad, parece que no es por ahí. En la restricción a la difusión, si fuera un infarto, pues sería toda esta zona, ¿no? Entonces, que también no va por ahí. Y tiene una restricción en anillo incompleto. Entonces, esto no fue un infarto, en este caso fue un AD. No es más frecuente en niños, es una enfermedad de curso monofásico, se caracteriza por encefalopatía, que es una encefalomelitis diseminada aguda, principalmente en niños, pero a veces se pueden ver en adultos. Pero lo que más nos orienta acá, al menos para decir que es un proceso desmielinizante, es que a pesar de ser una lesión grande, no genera tanto efecto en masa. Eso quiero que se lleven como clave. Lo siguiente que se quiero que se lleven como clave es siempre pensar restricción a la difusión de tipo anillo incompleto, entonces pensar de repente en una lesión tumefactiva, desmielinizante, ¿no? Entonces, y no todo es infarto. ¿Cómo se ven las lesiones en el ADEM? Tiene varios patrones. En este caso, lesión grande, tumefactiva, con edema perilocional y lo más importante, ninguno o poco efecto de masa. En este caso, por ejemplo, podemos tener de repente acá un paciente con alteración de la conciencia, ¿no? Con una encefalopatía, y tiene pues aumento de señal de tipo, puede ser, no necesariamente tiene que ser simétrica, puede ser asimétrica. Pero miremos, a pesar de toda la extensión, no hay efecto de masa, ¿no? Entonces uno pensaría, pues es un paciente anciano, de repente pues tiene sus cambios crónicos de la microvasculatura, entonces no pasa nada, ¿no? Pero igual, aún así, a menos que no sea un paciente de 80, 90 años, ya sería un fase CAS 3, pues es patológico esto. Entonces hay que pensar, si tiene un paciente joven, relativamente joven, 50, 60 años, pues esto es anormal siempre. Entonces hay que pensar que puede ser una encefalopatía diseminada, una encefalomielitis diseminada, como el diagnóstico diferencial. La otro compromiso que se ve más en niños es que compromete la materia gris, o sea, compromete tálamo y ganglios basales, como en este caso. Esto sería la parte normal en el T2 y acá ganglios basales están comprometidos, ¿no? También la sustancia blanca también, pero los ganglios basales sobre todo. Este se ve en el FLAIR, por ejemplo. Acá hay compromiso de sustancia blanca, de tipo difusa, asimétrica, ¿ya? Y puede restringir, la mayoría de veces no restringe, pero se ve eso, ¿no? Y captación de la sustancia de contraste no se da, ¿ya? No se da en encefalomitis diseminada aguda, no se da, es rarísimo. El otro tipo que es de aguda hemorrágica, este ya más infrecuente de verlo, que vemos acá con microhemorragia, ¿no? O sea, aumento de la señal en FLAIR, miren, aumento de la señal y no genera efecto de masa significativo. Eso es una alerta que les debe dar. No genera efecto de masa significativo, porque uno puede decir, no, pero de repente puede ser un tumor. Sí, pero para tan grande no genera efecto de masa significativo. Y tiene microhemorragias, ¿no? En el contexto clínico hay que pensar en una encefalomielitis diseminada aguda hemorrágica. En el tercer caso, paciente varón de 60 años con un mes, ojo, un mes de alteraciones cognitivas, tenemos esta secuencia en FLAIR y el T1 con contraste. ¿Ya? Entonces vemos alteración de la señal acá, y la pregunta ¿es infarto o no es infarto? Tenemos un mes de alteración, o sea, este paciente pudo haber tenido un infarto. A ver, alteración de la señal en FLAIR, córtico subcortical, veamos, compromete territorio de infarto. A ver, nuevamente volvemos a nuestra tablita. Está más o menos en esta zona, ¿no? Entonces está en el territorio de la arteria cerebral media, sí, como que en esta zona, ¿no? Peninsular, por ahí. Podría ser, podría ser. Podríamos comprar la idea de que puede ser territorio de infarto, pero ahora los infartos captan o no captan, entonces habría que ver eso, ¿no? Y hay una captación leptomeningia, entonces lo primero que nos podríamos pensar en un país como el Perú, de que pues de repente es una tuberculosis, ¿no? Pero de repente el paciente tenía una clínica típica de infarto, ¿no? Hablamos con la familiar, pero lo que no nos pasa es que captan, ¿no? Entonces, el infarto capta, en este caso fue un infarto subagudo, lo que quería mostrarles acá es que en el T1 con contraste, hasta la semana puede haber un realce de tipo arterial. Y después de la semana puede haber un realce de tipo parenquimal. Vamos a sacar esto para que lo vean. Un realce de tipo parenquimal. Entonces, los infartos captan, sí pueden captar. Lo más frecuente es el realce parenquimal. Vamos a ver cómo se ve eso. Realce arterial hasta la semana. Esto, ¿no?
que puede ser de repente por colaterales, si comparamos con el lado contralateral, puede ser por colaterales, pero el real parenquimal es más común, más frecuente de verlo. Aparece a la semana, ¿no? Y siempre es cortical, cortical o córtico subcortical, como en este caso del paciente. Cortical, córtico subcortical, ¿ya? Un paciente que tiene toda la clínica de infarto, si vemos una captación, hay que pensar que sea un infarto, pero siempre hay que ver el estadio, ¿no? O sea, si vemos un realce de ese tipo dentro de la primera semana, pues entonces de repente es un tumor o algo, ¿no? Y la otra idea es que si el realce parenquimal persiste más allá de 8 a 12 semanas, o sea, eh, hasta los 3 meses, y hay que descartar otra causa, ¿no? O sea, ya puede ser un tumor de repente. ¿Ya? Entonces, si el paciente de repente tenemos duda y el paciente vuelve a la consulta nuevamente, pues ya pasaron más de 12 semanas. Entonces, si vemos la misma captación, hay que pensar ya que es un tumor. Y de repente hacerle un estudio más avanzado, ¿no? A ver, cuarto caso, mujer de 33 años con cambios en el estatus mental. Entonces, tenemos una secuencia en T2. ¿Por qué? Miremos el líquido cefalorraquídeo de alta señal, ¿no? En T2. A ver, y el mapa ADC, ¿no? El mapa ADC, todo lo que se ve oscuro es porque restringe la difusión. Entonces vemos, a ver, les dejo un momento para que lo vean. Y vemos qué cosa. Esto sería normal, son los ganglios basales de este lado, normal, pero acá vemos que están un poco rechonchos, ¿no? Gordos, y los tálamos también se ven rechonchos más en el lado izquierdo y acá como que está alterada la señal, ¿no? Entonces, acá por ejemplo el núcleo caudado derecho y el izquierdo que está rechoncho, y nuevamente en el lado izquierdo, acá no tanto, pero los tálamos, ambos tálamos están aumentados de volumen con aumento de señal. De repente hay edema ahí. Entonces vemos en el mapa de C que tiene restricción a la difusión acá en la zona de los tálamos. Y los tálamos está con restricción a la difusión. Y parece que en el lado derecho también hay restricción a la difusión, ¿no? Porque se ve de baja señal en el mapa de C. Y acá no. Entonces, seguimos. Tenemos una secuencia de T12 gradiente que en realidad es como una susceptibilidad magnética. La susceptibilidad magnética es como hacerle el upgrade ya al T12 gradiente, es casi lo mismo. Vemos acá en esta secuencia sirve para ver si hay sangre o calcificación. Vemos algo raro, bueno, acá, de repente un vaso acá, un vaso acá, un vaso acá, bueno, algo. A ver, vamos con la contrastada. En la contrastada lo que nos llama la atención es esta captación central de la sustancia y contraste, múltiples vasos acá, acá también hay una captación medio extraña, ¿no? Normalmente no se ve que capte mucho el tálamo, ¿no? Y volvemos a ver la secuencia de cogradiente. Sí, bueno, acá está muy. Miremos acá el vaso, incluso comparamos este lado con este lado, se ve diferente, ¿no? Entonces, ¿esto qué podría ser? Entonces, el diagnóstico en este caso fue una trombosis venosa profunda. El trombo viene a ser esta zona de acá. Por eso hay una circulación, una alteración en la perfusión de este lado, que se ve irregular y pues no es común ver lo que capten, ¿no? Entonces está captando porque no encuentra dónde drenar y el trombo está en este lado. Entonces, si vemos un poco la anatomía, disculpe, pero el gráfico está un poquito feo. La anatomía, acá, vemos el seno recto, y las perforantes a nivel talámico, ¿no? El infarto estaba en esta zona de acá. Acá, estas zonas de acá, como no pueden drenar acá, entonces empiezan a captar la sustancia y contraste de manera regular. Entonces, para eso nos sirve en este caso la secuencia de susceptibilidad magnética. A ver, siguiente caso, me parece que es el quinto. Paciente de 40 años con convulsiones. Entonces, ¿qué vemos acá? Secuencia en T2, habíamos visto la señal. Fíjate los ojos, el líquido suprarraquídeo es similar a la señal de la señal intraocular, alta señal, ¿no? Entonces, es un T2. ¿Qué vemos de acá? Vemos asimetría, ¿no? Asimetría, este sería el hipocampo derecho, este sería el izquierdo más asimétrico, más grande en relación al lado contralateral. Incluso la región de la amígdala del lado izquierdo está diferente, o sea, alta señal, está como edematoso respecto al lado, del lado izquierdo respecto al lado derecho. La zona insular también está alterada de señal, diferencia de este lado que está normal, la zona insular. Entonces, pero vemos que hay restricción a la difusión. ¿Por qué? Porque lo que yo podría plantear solamente viendo esta imagen, cuando un paciente convulsiona,
todo el circuito de PAPES se activa, que viene a ser la zona hipocampal, básicamente, la zona perinsular, incluso las regiones anteriores, bueno, acá no llegamos hasta tan arriba, las regiones anteriores eh, de la circunvolución del cíngulo, ¿no? Que se ve en la línea media, más que todo, por ejemplo, en esta zona acá, pero un poquito más cefálico, ¿sí? Ahí está, más o menos como esta zona, ¿no? Sobre todo anterior, de la circunvolución del cíngulo, la región perinsular y región hipocampal. Y amígdala también. Entonces, eso siempre se suele activar cuando es sobre todo un estatus convulsivo. Acá solamente me pone convulsiones, no me dice si fue un estatus convulsivo, ¿no? Entonces, yo tengo que asumir que solamente es una convulsión, pues que duró poco, ¿no? Entonces, pero podría pensar que de repente esto es producto de la convulsión. Pero ya veo la restricción a la difusión y es un paciente de 40 años que solamente se da en este lado. Entonces, ¿ahí cuál sería el diagnóstico? ¿Sería infarto? Primero, porque nosotros habíamos dicho todo lo que restringe a la difusión puede hacer infarto, hay que descartar. Sin embargo, vamos a ver nuevamente nuestra tablita. Entonces, acá, por ejemplo, coroidal anterior, pues arteria este, eh, cerebral posterior, o sea, como que no, ¿no? O sea, como que es otro territorio, parece. ¿Ya? Entonces, y es más, tiene región peninsular que es cerebral media, pero acá tiene cerebral anterior. Entonces, como que no es un territorio clásico para, para que sea un infarto. Entonces, en este caso, fue una encefalitis herpética, ¿ya? Un paciente que tiene toda la clínica vino sin antecedentes. Yo diría, ¿esto puede ser por la convulsión? Sí, puede ser por la convulsión, pero hasta no demostrar lo contrario y teniendo, pues, compromiso de la amígdala, todo el hipocampo de ese lado, hasta no demostrar lo contrario, en un paciente, hay que descartar siempre encefalitis herpética. Lo siguiente, el sexto caso, alteraciones del estado mental. Vemos acá, restricción a la difusión, restricción verdadera, forma de cuña, ¿no? Forma de cuña, restricción a la difusión, puede ser un infarto, sí, sí, todo lo que hemos dicho, forma de cuña en cualquier parte del cuerpo hay que descartar infarto hasta no demostrar lo contrario. Y alguna cosa más, vemos en la señal FLAR, a veces en el FLAR nos da artefactos, miremos la señal, cómo se ve eh, la protuberancia, se ve de baja señal acá y acá es de alta señal, ¿no? Entonces esto podría ser que sea el trombo ahí, ¿ya? Ya es un poco más fino, pero a veces podemos ver los trombos en la secuencia FLAR. Obstrucción de la arteria basilar con infarto pontino. Siguiente caso, paciente con afasia. Vemos acá una lesión en la secuencia, este es un T2 y este es una T1 con contraste. Paciente con afasia, ¿no? En afasia hay que buscar siempre el área Broca, bueno, estamos casi en la zona. Siempre el lado izquierdo, ¿no? Que es lo más frecuente. Región insular y región frontal, ¿no? Izquierda, engrosamiento de la cortical, un poco de efecto de masa mínimo, pero está. Capta contraste, un poquito podríamos decir, un tipo arterial probablemente. Entonces, restricción a la difusión, sí, ¿qué edad tiene? Perdón, 49 años. ¿Infarto o no infarto? Podría ser. ¿Está en territorio? Sí. ¿El diferencial cuál sería? Encefalitis. El diferencial también podría ser un glioma. Pero vemos, ¿no? Si un glioma sí es en un estadio hiperagudo, entonces un glioma como que se va, no cuadra. Pero sí puede ser una encefalitis. Entonces, este sería el diferencial. En este caso fue un infarto subagudo, agudo y subagudo. No, estos son los académicos, ¿no? Por si acaso, solamente era para mostrarles lo siguiente, porque hay que ver si el paciente llegó, en qué estadio llegó, o sea, cuántas horas pasaron hasta que el paciente tuviera los síntomas. ¿Por qué? Porque cuando pasa a las 6 a 24 horas, la señal es giriforme, ¿ya? Este, pero normalmente el efecto de masa ya se ve pues a la semana. Entonces, cuando ya de 24 horas a una semana, o sea, ya pasaron más de un día, ya se ve mayor aumento de señal en el flare, se ve más gordo, más engrosado. Puede verse dentro de las 24 horas, sí, pero es un poquito más raro. Ya, entonces hay que ver eso, por eso hay que ver cómo estaba, cuánto de grosor cortical hay. A veces nos ayuda eso. Lo otro que hablamos era del realce tipo arterial, ¿no? Realce de tipo arterial que estaba dentro de la semana, ¿no? Entonces, acá lo que faltaría es ver cuánto tiempo tuvo de historia clínica el paciente. Igual el diferencial siempre va a ser encefalitis ahí y glioma, ¿no? En este caso, 11 años convulsiones, a descartar infarto. Vemos igual.
zona de perinsular, ¿no? Zona temporal anterior izquierda, pero acá como que ya no le veo tan engrosada la cortical, como que lo veo más irregular. Comparemos con la previa, por favor, nuevamente. Cortical sí, y vemos la diferencia, ¿no? De la cortical con la sustancia blanca. Entonces, acá vemos cortical, sustancia blanca, está medio irregular. Capta la sustancia y contraste. Sí, una captación leptomeningia. Perdón, a ver. Sí, sí, ya con eso termino. Y no hay restricción verdadera a la difusión, entonces sería un infarto. Podría ser, pero tiene 11 años, convulsiones, siempre hay que descartar que no sea una encefalitis. La encefalitis normalmente restringen a la difusión y el otro diferencial que tenemos siempre hay que buscar el diámetro. En este caso fue un astrocito. Este es el último caso ya que muestro. Un paciente hallado inconsciente, no sabemos qué pasó, hallado en la calle, lo más probable es pues, de repente un choque o algo. Aumento señal acá, alteración de la señal acá en T2, restringe la difusión y ojo, zonas de microhemorragia. Probablemente haya tenido un trauma, lo más frecuente es una injuria axonal difusa. Y con este caso ya termino. No sé si tienen alguna pregunta o de repente algo para discutir. Muchas gracias, doctor Grison. Tenía una consulta, doctor. El tema de la Sí, utilidad, ¿no? Diagnóstica, la resonancia magnética con espectroscopía, ¿no? Que de vez en cuando se solicita. ya bueno. A ver, mire, la espectroscopía en realidad, más que ayudar, a veces confunde. Y eso no lo digo yo, ¿ah? O sea, he preguntado a muchos radiólogos cuando he ido a congresos en Europa. Por ejemplo, en Europa hay gente, muchas personas no saben qué es espectroscopía. Las personas que hacen espectroscopía, pues no le ven mucha utilidad, salvo cosas muy puntuales, ¿no? Por ejemplo, cosas puntuales, de repente abscesos. Eh, sí. Lo siguiente es, pues, y algunos tipos de abscesos, o sea, básicamente, y lo siguiente es que la espectroscopía tiene que ser hecha por un lugar, pues, o sea, que sea de la mano del radiólogo, ¿no? Porque depende de uno dónde toma la muestra, ¿no? Porque la muestra se puede tomar dentro de la lesión, en la periferia de la lesión, adyacente a la lesión. Entonces, eso depende mucho y me va a variar mucho lo que me salga de gráfico. Entonces, de manera general, yo ya llevo años haciendo esto, pues la espectroscopía ayuda muy poco, mucho, muy poco, muy poco. Yo preferiría que pidieran un estudio de perfusión antes que espectroscopía, ¿no? Porque veo a veces viene resonancia más espectroscopía. Yo preferiría la perfusión, ¿por qué? Porque la perfusión de repente me va a decir, a veces ustedes quieren descartar si es tumor o infección, ¿no? La infección, muy raro que presente valores altos en perfusión. En cambio, un tumor sí, la mayoría de veces presenta valores altos. La espectroscopía a veces más me va a confundir. Ah, y lo otro es que Correcto. pues tiene que hacerlo alguien que tenga experiencias leyendo espectroscopías, ¿no? Porque a veces no es tan fácil. Doctor, y las características del edema, ¿no? El edema digitiforme es muy sugestivo de lesiones tumorales. Bueno, se describe que sí, sí, lesiones tumorales, pero por ejemplo acá en el caso que les mostré a ver, lo muestro de nuevo, lo voy a compartir. Esto, miremos acá. Por ejemplo, acá es digitiforme. Entonces uno diría, pues solo por eso es tumoral. Entonces, a lo que yo vengo a decirles es pues que se evalúa en un conjunto, ¿no? Si fuera tumor, hay que ver. Genera mucho efecto de masa, porque si fuera un tumor, pues generaría mucho efecto de masa y acá es mínima desviación. Entonces, pues, uno podría clasificarlo como edema digitiforme o vasogénico, pero al final esto fue pues un proceso desmielinizante, ¿no? Entonces, hay que ver más características. O sea, usualmente cuando nosotros tenemos edema así, digitiforme, lo clásico es que digan, pues sí, es un tumor, pero hay que ver más características. Después también, doctor, en neurología, cuando tenemos algún paciente que ha tenido un ACV isquémico del despertar, ¿no? Y no sabemos Ya, exactamente el tiempo que ha ocurrido, ¿no? El evento súper. isquémico para tomar la decisión de una posible trombolisis, ¿no? En Ah, ese caso, de hecho, la resonancia es mucho más precisa seguramente que la tomografía, ¿no? Para tomar esa sí. decisión.
Sí, a ver, en el Wake Up Stroke, la resonancia, de hecho, que es el estudio de elección, eh, ahí hay varias cosas, ¿no? O sea, si hablamos puramente académico, de repente lo que pasa acá en la clínica, ¿no? Entonces, puramente académico, ¿qué dicen las guías? La guía 2018 de la AJA nos va a decir que la imagen, el estudio de resonancia, ¿para qué sirve? Si el paciente lo vas a trombolizar, porque ya pasó, no sabes cuánto tiempo tiene, la trombólisis está en la ventana desde las 6 horas hasta las 24 horas. O sea, en ese momento nos va a ayudar la resonancia, ¿no? Más de 6 horas hasta 24 horas para ver en qué estadio está. Eh, ¿Tienen tiempo los colegas o porque tengo una presentación de eso, de repente les puedo compartir? A ver, déjenme ver, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? A ver, el link de asistencia, mientras tanto, podrían registrarse. Mm, qué pena, no lo tengo conmigo. Quería que vean, aquí está. Ya, a ver, solamente para que vean esto, compartir. Acá, ya. Por ejemplo, la difusión, el mismatch de difusión FLAIR. En este estudio en Lancet mostraron que cuando yo tengo restricción a la difusión positiva, pero el flare se ve normal, yo puedo decir con bastante seguridad que este paciente tiene menos de 4 a 5 horas. ¿Ya? Acá, por ejemplo. La difusión restringe la difusión y acá no restringe. O sea, la señal de flare es normal, como un cerebro normal. Entonces, acá es un mismatch. O sea, esto yo puedo decir en este paciente tiene menos de 4.5 horas. Acá igual, restricción a la difusión y acá el flare como una persona normal. Entonces yo puedo decir, por resonancia, este paciente tiene menos de 4.5 horas. En cambio, en este caso, restricción a la difusión y acá el flare. Yo veo que acá el flare sí tiene alta señal. Entonces yo digo, no, este ya no está dentro de las 4 a 5 horas, ¿no? Este debe estar, pues, no, y no lo sé. Entonces, cuando no lo sé, y o sea, ya viene el segundo caso, ¿no? O sea, yo, digamos, ustedes vienen por un paciente por emergencia, descartar infarto. Yo veo este caso, digo, ya, menos de 4.5 horas, ya vayan a, bueno, a hacer trombólisis, pues, endovenosa o con catéter, ya. Pero yo tengo este caso, tiene restricción a la difusión, eh, está dentro de las 24 horas. Ahora, yo tengo que definir, ahí ya viene el segundo paso, hacer la perfusión por resonancia magnética. La perfusión por resonancia magnética me va a dar, a ver, perdón, acá les voy a mostrar para que vean cómo se ve. La perfusión con resonancia magnética me va a dar, por ejemplo, acá no hay un flare, ¿no? Pero me va a dar si es la penumbra isquémica. Acá vamos a ver, por ejemplo, el tiempo. Este es tiempo de tránsito medio, tiempo de time to peak, pero lo importante es que vean el tiempo. Si esto que es el core, o sea, entre comillas, el tejido muerto, acá coincide con esto, entonces quiere decir que no hay penumbra isquémica, o sea, el tejido que está próximo a morir, ¿no? Si es que no se trata. Pero en este caso, miremos, la lesión es pequeñita. Acá más o menos sería como esta zona de acá. Entonces hay una penumbra isquémica pequeña. Entonces, en este caso, yo sí puedo tratar para que esta penumbra, para que esta lesión no crezca más, ¿no? Ahí se podría hacer un tratamiento. Entonces, en el Wake Up Stroke lo que sirve es la resonancia, sí, pero resonancia con perfusión. Bueno, en este caso fue un control, un retorno a lo normal. Acá tenemos otro caso, por ejemplo, ¿no? Acá hay una difusión, un mismatch, por ejemplo. Infartos acá isquémicos, pero si yo veo en la resonancia que esta zona está incrementada, miramos, acá solo es un puntito, pero esta es la penumbra isquémica. Si yo veo acá la penumbra isquémica grande, entonces yo digo, este paciente tengo que tratarlo sí o sí, y todavía estamos en ventana, porque si no, este infarto que acá lo vemos pequeño, si no lo tratamos, va a crecer a este tamaño. Entonces, para eso sirve la resonancia. No sé si con eso aclaré su pregunta. Sí, doctor Cristian, muchas gracias. ¿Alguna pregunta o comentario del auditorio?
Muy bien. Agradecer, doctor Grison, por la bastante didáctica y práctica presentación, ¿no? Siendo seguramente la resonancia una de las debilidades de los clínicos en la cual estoy incluido, ¿no? Por supuesto. Pero gracias, ¿no? Por los gráficos, bastante, este, no sé, sobre todo ese gráfico pequeño, ¿no? De color es bien, bien interesante realmente, ¿ah? Así que muchas gracias por su presentación. Le damos paso al doctor Walter Hidalgo para dar las palabras del cierre. Doctor Hidalgo. Gracias, Florian. Cristian, gracias. La verdad que tienes un espíritu docente bien significativo. Es un tema árido para los que no estamos acostumbrados a ver resonancias, pero creo que es un tema que tenemos que fortalecer. Samuel Salazar, yo creo que es importante probablemente aumentar la frecuencia de las presentaciones de imágenes y un poquito para fortalecer algunos conceptos en la medida en que podamos aprovechar mejor. Porque yo creo que una de las cosas que debemos de hacer todos los médicos es ver nuestras imágenes y leer contra el informe de lo que estamos viendo para aprender y para optimizar la atención. Entonces, muchas veces nos limitamos a ver solamente los informes y eso es una apreciación bien limitada. Gracias nuevamente, yo creo que todavía esta charla hay que Walter, volver. Walter, Hay que antes volverla que a hacer. acabe, Cristian, y es Sí. importante quizás recalcar cuando hacemos la petición poner los datos clínicos, ¿no es cierto? Sí, eso es Porque a un veces problema. ponemos solamente, mandamos y estamos poniendo y pedimos resonancia sin mandar los datos clínicos. O sea, estamos esperando Sí, que nos den toda la plana. bueno, hay como algo, una acotación sobre eso. La verdad, en la clínica manejan bastante bien ese aspecto, todos los clínicos en general. Casi el 95% ponen datos clínicos, aunque sea algo, ¿no? Ponen algo y nos orienta bastante. A veces a nosotros lo puntual es la edad, pues ya la sabemos, así por el sistema sale. Lo puntual es qué quieren descartar y si tiene algún antecedente de importancia, ¿no? Por ejemplo, a veces, y ha pasado acá en la clínica, intoxicación por metotrexate, por ejemplo, restringe la difusión en sustancia blanca y solamente el paciente vino por emergencia, restringía la difusión, bueno, y el colega pues dijo al querer y no le pusieron el dato de que era un paciente oncológico que estaba con inicio de metotrexate. Entonces, fue pues una neurotoxicidad por metotrexate al final y fue reportado como una infarto isquémico, ¿no? Entonces, el manejo cambia un montón si nos ponen al menos ese datito, ¿no? O poner, inició pues tratamiento oncológico. Ya, con eso al menos ya nosotros ampliamos nuestro abanico de posibilidades, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Yo creo que es correcto lo que dice Samuel. O sea, es importante el consignar la información para que ellos lo puedan interpretar mejor. Y a veces es mejor bajar un momento, si se puede, y conversar con el radiólogo y ver las imágenes en conjunto, sobre todo en aquellos casos que nos queda la duda en que la interpretación no concuerda con nuestra clínica. 100% de acuerdo. Gracias, Cristian, nuevamente. Esta charla hay que volverla a digerir. Es una charla que hay que Sí. volverla a tomar de a pocos para ir revisando caso por caso. Samuel, ¿qué actividad tenemos para el día miércoles? Estrategias en infecciones urinarias recurrentes. Ah, Tema de formidable. revisión. Bueno, buena charla. Listo, señores. Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias, Cristian. Muy, Chao, chao. Listo. Adiós. Gracias, buenas noches.